Les saludo cordialmente y les doy la bienvenida a este video. Mi nombre es Nicolás Cartes, soy ingeniero civil y les vengo a presentar esta memoria que lleva por título Caracterización de peligrosidad latente y afectación potencial para presas existentes en Chile mediante un modelo multicriterio. Esta memoria de título fue desarrollada entre la Universidad del Paraíso y el Ministerio de Obras Públicas. Quienes guiaron esta memoria fue la profesora Yerel Morales, hasta ese entonces jefa de carrera de la Escuela de Ingeniería Civil en la Universidad de Valparaíso, y Juan González, ingeniero del Ministerio de Obras Públicas. Uno de los factores que vamos a ver que llevó a realizar esta memoria fue un aumento en los eventos naturales. Como pueden observar en la gráfica, desde el año 1980 hasta el año 2010 hay un aumento sostenido en este tipo de eventos, que pueden ser tanto geológicos como tormentas, ríos, movimiento de masa e incendios forestales, los cuales sin duda pueden afectar a infraestructura y por supuesto también a las presas. En este pequeño video podemos observar el momento exacto en que la presa Brumadinho de Brasil falla. Se puede observar un movimiento completo de la presa y cómo ésta va arrasando lo que se encuentra a su paso. En esta imagen podemos observar el antes y el después de la rotura de la presa Brumadinho en Brasil en enero del 2019, el cual dejó 270 fallecidos. Se puede observar en el círculo el lugar donde está un poblado el cual quedó desconectado debido a este desastre. Para visualizar de mejor manera cuáles fueron los efectos, podemos observar en esta imagen cómo el movimiento de masa logró destruir infraestructura, la naturaleza, incluso logró desconectar el pueblo que les mencionaba anteriormente, y podemos ver ahí una fila de vehículos esperando poder volver a conectarse hacia el poblado, que es uno de los tantos factores que nosotros incluimos también en este estudio. Otro de los factores relevantes es la edad que tienen las presas. En Chile tenemos, por ejemplo, en el embalse Pitama, en el sector de Casablanca, el cual tiene una edad de 88 años. Este tipo de embalse no contaban con un análisis ambiental ni tampoco tenían análisis técnicos estratégicos. A nivel mundial podemos darnos cuenta de que los países con mayor presencia de presas nos llevan bastante delantera. Han comenzado con leyes que impulsan a la seguridad, al resguardo y por supuesto a la mitigación y prevención de este tipo de desastres. China comenzó con leyes en el año 1991, Estados Unidos en el año 1977, India en el año 1999, Japón en el año 1997 y España en el año 1995. Dentro de las leyes surgieron organismos que estaban dedicados a resguardar y asegurar estas presas. Entre sus funciones se destaca aprobar la clasificación de peligro de la presa, realizar ranking de peligro de las presas a su cargo, información de riesgo según estado de proyectos, inspección de presas, aprobar normativas de explotación del recurso, evaluar revisiones e informes de seguridad de presas, establecer por razones de seguridad vaciados parciales, velar por el cumplimiento de la ley de seguridad de presas, mantener actualizado el registro de presas a su cargo. Es por los factores mencionados anteriormente es que nace la necesidad desde el Ministerio de Obras Públicas, en particular del Departamento de Proyectos de Riego, proveer una herramienta de planificación en materia de seguridad de presas para una universidad de presas de riego construidas por el Estado, creando un ranking enfocado en los peligros y afectaciones potenciales sin considerar riesgos asociados como la probabilidad de ocurrencia de rotura. Los objetivos específicos de esta memoria fueron identificar el universo de presas para determinar el ranking, definición de áreas relevantes del modelo tales como económica, técnica, ambiental, social, etc. Seleccionar los criterios relevantes a incorporar en el modelo. Priorizar o ponderar criterios por el focus group o panel de expertos. Determinar el ranking. Realizar análisis de sensibilidad y mencionar las medidas de mitigación o disminución para cada presa. Riesgo o peligro. Antes de comenzar, es bueno hacer esta diferencia ya que estos dos términos tienden a confundirse. Peligro es algo que tiene el potencial de causarte un daño. Por ejemplo, como pueden ver en la imagen, un tiburón en el mar es un peligro. Riesgo
es la probabilidad de que ese algo, este peligro, te cause un daño. Nadar con un tiburón es un riesgo. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos es que cuando un peligro se le asocia una probabilidad, estamos hablando de un riesgo y no de un peligro. Es debido a esto que esta memoria se enfocó exclusivamente en los peligros y no en la probabilidad de que estos ocurran. El método utilizado para crear este ranking es el Analysis Here Process, que fue creado por Thomas Sati en el año 1980 para tomar decisiones de compra de armamento en los Estados Unidos. Él se preguntaba, dentro de todos los proveedores, en los tiempos que tiene que hacer la compra, entre el armamento que tiene que escoger, ¿cuál es la mejor decisión? Es por esto que él crea este método, el cual tiene las siguientes ventajas. Presenta un sustento matemático, permite desglosar y analizar un problema complejo por partes, permite medir criterios tanto cuantitativos como cualitativos mediante una escala común, incluye la participación de diferentes personas o grupos de interés, y además genera un consenso. Genera una síntesis y da la posibilidad de hacer un análisis de sensibilidad. La desventaja de este método es que si la estructura jerárquica del proceso de decisión se encuentra mal diseñada o no se consideran factores importantes, los pesos de los criterios pueden verse afectados y pueden conducir a errores. Debido a esto es necesario que el grupo que conforma el focus group tenga una vasta experiencia y que sepan y puedan tomar una decisión en el área en el cual están tomando esta decisión. Quienes participaron en este focus group fueron Carmen Opaso, quien es ingeniera del Ministerio de Obras Públicas y vicepresidenta del ICOL en Chile. Gerard Morales, quien hasta ese entonces jefa de carrera de la Escuela de Ingeniería Civil en la Universidad de Valparaíso. Juan González, ingeniero del Ministerio de Obras Públicas. Don Luis Vidal, ingeniero del Ministerio de Obras Públicas. Maritza Vergara, ingeniera del Ministerio de Obras Públicas. Y Gerardo Carvajal, ingeniero del Ministerio de Obras Públicas. Este grupo tuvo la misión de definir los criterios que componen este ranking para las 36 presas que compone este estudio. Como pueden observar, está el criterio ambiental, social, económico y técnico estratégico. En otros países, los rankings son creados por lo general asociados más al técnico estratégico. En este caso, se le dio también relevancia e importancia al aspecto social, ambiental y por supuesto también al económico. Dentro de los criterios también se definieron subcriterios. En el criterio ambiental se definieron subcriterios como la zona de protección, zonas de vulnerabilidad y zonas patrimoniales. En el aspecto social se definieron como subcriterios la cantidad de personas posiblemente afectadas, interrupción de servicios directamente, interrupción de servicios indirectamente. En el aspecto económico se definieron los subcriterios zonas agrícolas, daño a infraestructura pública, daño a infraestructura privada y costo de reposición del embalse. En el criterio técnico estratégico se definieron los subcriterios de capacidad del embalse, cantidad de sismos soportados, ciudades aguas abajo, caudal PIC y riesgo volcánico. Luego de haber definido los criterios, se procede a hacer una ponderación de estos. Es por esto que se calcula el vector propio o de importancia, obteniendo así que el factor más importante es el técnico estratégico con 0,394. Así es como podemos ver que cada uno de los criterios y subcriterios fue ponderado y podemos ver que existen valores locales como globales. Los valores locales nos permiten comparar entre el mismo grupo cuáles son los más relevantes. En este caso, si nosotros quisiéramos ver para los subcriterios ambiental cuál es el más importante, tenemos que verlo con el factor local. En caso de que quisiéramos ver los que tienen la mayor importancia en una misma jerarquía, por ejemplo, entre todos los subcriterios, debemos hacerlo a través del factor global, el cual va a ser muy relevante y vamos a estar viendo constantemente en las diapositivas que vienen a continuación. Para obtener información se utilizó el programa HEC-RAS a través de su herramienta RASMapper, en el cual nos permitió observar las zonas de inundación, alturas, tiempos de llegada, entre otros factores importantes para este análisis. No solamente a través de HEC-RAS se obtuvo la información, sino que también a través de informes privados, públicos del Estado y a través de organizaciones privadas. Esta información nos llegó tanto en información en factores cualitativos como cuantitativos y estaban en distintas unidades.
Por lo tanto, lo que se procedió a hacer es a llevarlo a toda una escala de importancia entre 10 y 1000, asignando, por ejemplo, en este caso, al valor de reposición, al menor valor de reposición, un factor de importancia 10, y al mayor valor de reposición, una escala de importancia 1000. En los valores que se encontraban intermedios se hizo una interpolación lineal y, como pueden ver aquí en este ejemplo, este valor de 1725 dio 439 como escala de importancia. Es así como la información que fue obtenida se ponderó por este valor global de 0,036 y podemos obtener la gráfica que pueden ver aquí de zonas de protección. ¿Quiénes componen la zona de protección? Son los sitios Ramsar, como el Santuario de Naturaleza Laguna Conchalí. También tenemos reservas de la biosfera, como el Parque La Campana. Y también tenemos lugares que están protegidos por la Ley 19.300, como Bosques Digua y Bullileo. En todas las siguientes diapositivas van a ver encerrado en un círculo las presas que han sido más importantes en este criterio. En este caso tenemos El Yeso, Laguna del Maule y Chacrillas. Para la zona de vulnerabilidad se consideró un estudio preparado por la señora Susana Adamo para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el cual muestra las zonas más vulnerables, graficándolas y mostrándolas en este mapa, coloreándolas en las zonas en las cuales tiene una mayor importancia de un color más oscuro. Es así como la zona central de Chile se puede visualizar que tiene una mayor relevancia. En las zonas patrimoniales se consideraron las rutas patrimoniales como la ruta Fray Jorge, áreas patrimoniales como el centro histórico de San José de Maipo. Cantidad de personas afectadas fueron considerados los lugares en que eran la mayor cantidad posible de personas afectadas. En este caso dio Santiago y parte de Buin en el embalse El Yeso, el cual podía ser afectar en realidad a una mayor cantidad de personas. La interrupción de servicios directos se consideraron la subestación eléctrica Transelec, por ejemplo pueden ver en la imagen, las subestaciones en realidad, todas las subestaciones, las plantas de tratamiento de agua potable, por ejemplo la que está ahí, una planta de agua potable de Aguas Andinas. En la interrupción de servicios indirectos fueron considerados los oleoductos y gasoductos, la cantidad de metros que estos podían ser afectados, las fases o torres eléctricas que podían ser arrasadas debido al paso de este movimiento de masa, y por supuesto también las fuentes de generación eléctrica, tanto convencionales como no convencionales. En las zonas agrícolas fueron consideradas las hectáreas de riego que tiene asignado cada embalse, y a través de las zonas de inundación se visualizó si estas eran afectadas o no. Si eran afectadas en su totalidad se consideraba como un 100%, por lo tanto pueden ver aquí que una gran cantidad de las presas afecta en su gran mayoría sus propias hectáreas de riego. El daño a infraestructura pública fueron considerados los puentes, tal cual pueden ver en la imagen como el puente Río Claro, los embalses, por ejemplo el embalse La Paloma, el cual se encuentra aguas abajo del embalse Cogotí. En el daño a infraestructura privada fueron considerados también los embalses, pero de índole privado, en este caso el embalse Colbún, por ejemplo, el cual está ubicado aguas abajo del embalse Laguna del Maule, y fueron considerados también las casas y los edificios que podían ser afectados por la inundación. En los costos de reposición del embalse fue obtenido a través de un estudio y un informe preparado por el Ministerio de Hacienda, en el cual refleja cuál sería el valor necesario para volver a construir un embalse de las mismas características del día de hoy. En este caso fue considerado la capacidad del embalse multiplicado por el diferencial de altura dividido en la distancia. Se consideró la capacidad máxima de cada embalse, considerados en este estudio. También fueron considerados el diferencial de altura entre
la cota máxima de la presa y el nivel de referencia que tenía cada ciudad. Este diferencial fue considerado y multiplicado por la capacidad de embalse y dividido por la distancia entre el embalse y la ciudad más cercana. En cantidad de sismos soportados fueron considerados todos aquellos sismos mayores a 7 grados que se encontraran a menos de 100 kilómetros de una presa. Es así que en este caso Huelehueco tiene más de 9 sismos soportados a través de toda su historia. Fueron consideradas también las ciudades aguas abajo, debido a que el afectar a algunas ciudades podía dejar sin conexión, sin logística, sin abastecimiento a ciudades o pueblos más pequeños. El claro ejemplo de Santiago, al verse este afectado, podría dejar a varios lugares y comunas sin el abastecimiento, ni la logística, ni la conexión que está necesaria para pueblos más pequeños. También otro factor que se consideró y fue relevante es el caudal peak dividido en el tiempo de llegada. Este es el caudal peak de rotura de cada presa dividido en el tiempo de llegada desde la presa al pueblo más cercano. Fue considerado también el riesgo volcánico, el cual considera la posibilidad de que el material piroplástico llegue al embalse o a la presa y pueda afectar a esta. También es considerada la posibilidad de que, debido a movimientos sísmicos asociados a los volcanes, estos puedan generar deslizamientos en las cercanías del cono del embalse y pueda afectar a la presa o eventualmente hacer que haya un desbordamiento, haciendo que un flujo de gran caudal pueda ir aguas abajo de esta. Luego de haber obtenido los valores anteriormente mencionados multiplicados por su factor global y haber sumado todo esto, se obtiene el ranking. Este ranking refleja la peligrosidad de cada presa. Podemos observar que entre los primeros se encuentra el Yeso, Laguna del Maule y Cogotí. Posteriormente se quiso hacer variaciones en el cual se buscaba observar las diferencias que se producían al variar los vector propios y la importancia, haciendo que los que tenían menos importancia ahora tuvieran una mayor importancia. Así como el técnico estratégico cambia a ser menor y el ambiental de ser menor ahora tiene una mayor importancia. Podemos observar las variaciones que existen en los puestos de este ranking y podemos darnos cuenta de que la verdad varían 1 o 2 puestos, exceptuando Paloma, el cual pasa del 5º al 8º lugar, pero en el ranking en sí las variaciones que se producen son menores, incluso algunos se mantienen en los mismos puestos. También se buscó la razón de estas variaciones y en la gran mayoría se condice un poco con los cambios que se hicieron de importancia, asociados también a, por ejemplo, criterio ambiental. Tenemos que la gran mayoría tiene zonas de vulnerabilidad, zonas patrimoniales, zonas protegidas, que son los factores que mayormente cambiaron este ranking, exceptuando el Yeso, el cual debido a que su mayor importancia estaba en el criterio técnico estratégico, es ahí donde se encuentran sus mayores variaciones. Finalmente podemos concluir que los embalses más peligrosos son el Yeso y la Laguna del Maule, ambos afectando una gran cantidad de personas e infraestructura, y además 500 y 600 kilómetros cuadrados de terreno respectivamente. Se recomiendan preparar medidas adecuadas, tales como integrar la seguridad de presa en los planes de ordenamiento territorial, en que los lineamientos de nuevas políticas integren la mitigación y prevención de roturas de presas, como también la seguridad de presas. Además, se recomienda crear manuales de emergencia, planes de alerta temprana y, muy importante, la educación a la población. El factor preponderante en el análisis de presas fueron presas de gran envergadura ubicadas aguas arriba de grandes ciudades. Esto debido a la morfología alargada y delgada de Chile. También podemos destacar que debido a la pendiente que tiene nuestro país, estos movimientos de masas llegarían con una gran energía, lo cual también implica que tendríamos un menor tiempo de reacción, especialmente si la rotura sucede de noche y no hay ningún tipo de control que nos pudiera dar una alerta de este suceso. Dentro de las recomendaciones de verificación están
Considerar revisar las fundaciones buscando asentamientos diferenciales. Hacer una verificación del evacuador de crecidas para evitar que haya un sobrevertido a través de la presa. Se recomiendan también realizar los controles y las medidas correctivas necesarias para cada presa en los momentos adecuados. Además, también es necesario que posterior a un terremoto o un gran sismo pueda haber un control adecuado y un seguimiento de las fisuras que puedan existir, reparándolas lo más rápido posible. Y por último, se recomienda hacer un seguimiento constante en lo posible de lo que son las filtraciones de la presa, evitando así fallas por piping. Una de las recomendaciones de prevención o disminución de peligros es debido a que no se puede controlar de lleno este evento, esta rotura, es que se puedan generar piscinas decantadoras o muros de contención en zonas donde la inundación o la altura de inundación no fuere muy elevada, cuidando así y resguardando a la población o aquel lugar que quisiera ser protegido. Finalmente se logra desarrollar un ranking, que es una herramienta útil para el Estado y que puede ser utilizada también en el futuro. Les agradezco por su atención y no puedo despedirme sin dejar de agradecer a la profesora Yeren Morales y a Juan González, quienes fueron guías de esta memoria. Y les dejo mi número de contacto y mi correo, por si tienen alguna duda, consulta, pudieran hacérmela llegar. Además, recordarles que este es un inicio para futuras investigaciones aún más detalladas y que la autoridad competente debería considerar en sus nuevos lineamientos y políticas a seguir en un futuro, para así tener, al igual como lo tienen otros países ya hace 20 años atrás, organismos que estén dedicados a la seguridad de presas y al resguardo de estas. Hasta luego, muchas gracias.